Muy buenas noches, que el Señor los bendiga. Qué bueno que estamos una vez más acá para estudiar la palabra de Dios. Y los miércoles, como es nuestra costumbre, pues ya estamos estudiando el libro de los Hechos. Ya vamos por el capítulo 19 y veíamos la semana pasada este primer párrafo, ¿no? Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran todos unos 12 hombres. Bueno, decíamos la vez pasada que Lucas está bastante interesado en hacer un contraste, ¿sí? O una comparación entre la obra de Pedro y de Pablo. De hecho, muchos han criticado el nombre de hechos para este, bueno, es que en griego simplemente es praxias, o sea, hechos, ya. Pero en español se le ha llamado hechos de los apóstoles, ¿no? Muchos han criticado ese título que le dio la Reina Valera porque dicen, realmente aquí solo se menciona a los apóstoles de pasadita, pero más que todo se habla de Pedro, los primeros 12 capítulos, y Pablo, los últimos, bueno, no son 12, ¿verdad? Son 28 de hechos, pues hasta el 12. Entonces, soy muy malo para las cuentas yo, ahora para los 16 restantes capítulos. Muy bien. Claro, si uno dice, sí, pero a Pedro se le va a mencionar después todavía. Bueno, eso también es, perdón, a Pablo se le menciona antes también. Entonces, eso es cierto, ¿no? De que Pablo se menciona antes como perseguidor de la iglesia, pero a partir del capítulo 13, Pablo se convierte en el personaje. Entonces, han dicho, debería de llamarse el libro de los hechos de Pedro y de Pablo, ¿no? Y alguien por ahí dijo, no, si vamos a ponerle un apellido al término hechos, ¿no? Debería de ser hechos del Espíritu Santo. Y que en efecto este es el personaje, ¿no? Porque así arranca el capítulo 13, por si no nos hemos dado cuenta. El capítulo 13 dice, el Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he encomendado, y bueno, ahí arranca el viaje misionero. Entonces, también en los primeros capítulos, entonces es el Espíritu Santo el que está actuando, pero obviamente Lucas, que es la teoría más común para decir que él escribió el libro de los Hechos, bueno, realmente no hay muchas pruebas para eso. ¿Sí? Es mucho de la tradición. En ninguna parte de Hechos dice yo Lucas lo escribí, por ejemplo. Tampoco el evangelio que lleva ese título dice yo Lucas lo escribí. Esas son deducciones. Bueno, es tradición de la iglesia antigua, desde el principio prácticamente se le conoció como el evangelio de Lucas. Pero al mismo tiempo, ciertos eruditos han encontrado evidencias, por ejemplo, en ese dicho que usa Jesús. Eh, es más fácil ¿cómo se llama este? Que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos. Pues resulta que el Evangelio de Marcos, ¿no? El Evangelio de Mateo, utilizan el término genérico para aguja, ¿no? Sin embargo, Lucas utiliza un término técnico para la aguja de un cirujano, que es una aguja curva. O sea, cuando un cirujano va a suturar una herida, necesita una aguja que regrese, ¿no? Entonces, las agujas de los cirujanos son curvas. Y en griego, pues, utiliza
ese término específico para ese tipo de agujas. Y otros incidentes como Marcos, que habla de la mujer con flujo de sangre y hace una crítica severa a los médicos. Dice que esta mujer había gastado todo lo que tenía en médicos. Pues Lucas también cuenta esa misma historia, que esta mujer había gastado todo lo que tenía en médicos y que no recibía ninguna mejoría, pero Marcos dice antes le iba peor, ¿no? Le iba peor. Entonces, quiere decir no que los médicos quedaron con su plata, sino que son una partida de inútiles, ¿no? Y entonces el Lucas esa partecita no la pone, ¿no? Entonces no dice, antes le iba peor, no, solo había gastado todo lo que tenía y no tenía ninguna mejoría, ¿no? Pero que le iba peor, no. Y la otra cuestión es que muchos de los milagros que aparecen bueno, tanto en Hechos como en Lucas, parecen ser relatados por un médico. ¿Ya? Por ejemplo, Pablo sana al jefe de la isla en Malta y dice padecía de disentería. Cualquier otro hubiera dicho estaba enfermo del estómago, pero él da el vaticinio de qué cosa tenía y cosas así. ¿Va? Entonces, considerando que Lucas está describiendo las acciones del Espíritu Santo, yo sé que el Espíritu Santo actúa en personas, pero no en una persona nada más, sino en personas, en muchas, ¿no? Y que el Evangelio en la iglesia primitiva se regó por todos lados. O sea, eso llegó a Egipto, eso llegó también a la India, a todo lo que es Persia, a Edesa, a Armenia. O sea, todos esos lugares se llenaron del Evangelio y Hechos no nos cuenta esas historias. O sea, no nos va a contarlo toda esa historia porque es un relato, no voy a decir sesgado porque no es intencional, sino que Lucas narra lo que él conoce y lo que él va haciendo junto con los apóstoles, ¿no? Entonces se concentra en dos apóstoles, en el apóstol Pedro y en el apóstol Pablo. Para el siglo primero, Pablo no era el famoso apóstol Pablo. De hecho, muchos de los famosos no fueron famosos en su época. Einstein sí, Einstein sí, pero los demás famosos no fueron muy famosos para su época. Pongo un ejemplo, ¿no? Uno de los pintores que a mí me gusta más, y no soy muy bueno para la pintura ni muy aficionado, pero es Vincent Van Gogh, ¿no? O sea, es un cuadro de Van Gogh, a mí me gusta, me atrae. Me encanta. Nunca me gastaría un platal en comprar uno de esos, aunque lo tuviera, ¿no? Prefiero un carro. Pero si lo miro en un museo, sí me quedo viendo la pintura y digo, este tipo tenía que tener algo en la cabeza, ¿no? Pues sí, él tenía ciertos problemas y los revelaba en sus cuadros. Un cuadro de esos hoy en día es carísimo, por cierto, pero cuando uno estudia la historia de ese pintor, llama la atención que en su vida solo vendió un cuadro, nada más. Se dedicó a la pintura y solo vendió un cuadro. Y lo que pasa es que tenía un hermano que tenía plata, ¿no? Eso de tener hermanos con plata es buenísimo. Entonces tenía un hermano que tenía plata y le pagaba su vicio. O sea, como, ¿quieres pintar? Siempre pinta. La comida que es gratis, el hospedaje es gratis, tú dale a lo que va. Y entonces le compraba sus pinturitas, sus cosas y él pintaba, ¿no? Y nunca vendió un cuadro, pero cuando él murió, su obra se hizo famosísima y la familia se hizo muy rica, ¿no? Pero él en vida no fue famoso. Algo así le pasó a Pablo, ¿sí? Pablo era menospreciado, no era guapo, ¿no? Él le dice a los corintios una descripción así, ¿eh? Ustedes dicen que soy despreciable, ¿no? Mi manera de hablar es despreciable, o sea, probablemente tenía una voz chillona, no todos nacen con voz de locutor, quisiéramos, ¿no? Pero no tenía esas habilidades de gran orador, al menos desde la perspectiva de los corintios. Apolo sí, o sea, Apolo sí tenía esa gran habilidad. Dios sabe qué le da a cada quien, ¿no? Entonces, no tenía tan grandes habilidades, no era tan famoso. Después lo va a hacer, después, pero este momento no. Sin embargo, sí está siendo usado por el Espíritu Santo. Sí está siendo usado. Y uno de los trabajos que Lucas hace, y le debemos a Lucas eso, es que nos muestra en qué formas Dios lo usaba. Entonces, las cosas que va a decir de Pablo aquí en el capítulo 19 de Hechos tienen que ver con eso, ¿no? Tienen que ver con ponerlo al nivel de Pedro.
tal vez para los que me están escuchando, ¿no? Ahorita pues dicen cuál ponerlo a nivel de Pedro, si pues, Pablo es más inteligente, más sofisticado, hizo más trabajo y todo lo que quieran, no, sí, lo sabemos, pero ese no era el prestigio que Pablo tenía en su época. Había otros más famosos. Pedro era mucho más famoso. Santiago, pero bueno, realmente no se llamaba Santiago. Ustedes sabían, se llamaba Jacobo. O sea, cuando aparece en la Biblia se llama Jacobo, el autor de la epístola de Santiago, que realmente no se llama Santiago, se llama Jacobo. Le pusieron Santiago porque una larga historia que no quiero contar ahorita, ¿no? Pero no se llama Santiago, se llama Jacobo. Y ese Jacobo es el hermano del Señor. Y ese sí tiene prestigio en su tiempo. De hecho, lo menciona Josefo, ¿no? Y dentro de sus relatos, él dice que la tragedia de los judíos fue haber matado ¿cómo se llama este? A Jacobo, el justo. Entonces, muchos historiadores dicen, es este Jacobo, porque a continuación, pues tiene la frase, el hermano de Jesús. Pero se disputa si esa frase realmente es parte del original o fue añadida después. Pero igual, eso es irrelevante. Él sí era famoso, él sí era prestigiado, pero Pablo no. Entonces, mucho del trabajo de Lucas es decir, miren el trabajo que hizo este gran apóstol. Y si uno dice, sí, pero eso es poner la atención en el hombre. No, Dios utiliza muchas veces a este tipo de personas que en cierto sentido muestran el trabajo y la obra de otro. ¿Y eso por qué es importante? Bueno, porque la iglesia después conservó la epístola a los Corintios, que no la envió a la iglesia de Varsovia, ¿no? Sino a los Corintios. Pero los Corintios la guardaron. ¿Y por qué la guardaron? La guardaron porque apreciaron a Pablo. Y luego otras personas pidieron copias de esa epístola y nosotros tenemos muchos manuscritos de esa epístola porque las personas apreciaban a Pablo. Entonces tenemos Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Colosenses, Filipenses, las 13 epístolas de Pablo porque Pablo se volvió Pablo por la obra de Lucas. Bien, entonces llega a Éfeso, ¿no? Llega después de tener un problema con los apóstoles. Y Lucas va a relatar que el Espíritu Santo iba con él. Si no iba con él, ¿cómo es que al imponer las manos sobre estos que casualmente son 12 reciben el Espíritu Santo? Hablan en lenguas, igual que los apóstoles en Pentecostés. Profetizan, igual que la profecía de Joel decía que sucedería en Pentecostés. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, ¿no? Y profetizar no es, como la gente piensa, predecir el futuro. Profetizar significa hablar de parte de Dios. Y Dios no está interesado mucho en lo que me va a pasar en el futuro, sino está interesado en mi conducta en el presente. O sea, a Dios no le interesa tanto si voy a tener una casa o no voy a tener una casa, si me van a echar preso o no me van a echar preso, eso no le interesa. Le interesa saber cómo me comporto ahorita y le interesa reprenderme por estarme portando mal. Ahora, el profeta en su reprensión me va a tocar el futuro. Si seguís portándote así, vas a ir a parar a la cárcel, ¿no? Y pues me seguí portando así y fui para la cárcel. Pero si en la cárcel te arrepientes, tu mamá te va a ir a sacar. Pues me arrepentí y la mamá me fue a sacar de la cárcel. Estoy libre. Y entonces dicen, viste, ese profeta sabía el futuro. No, eso no lo sabía el profeta, lo sabía cualquiera que mirara cuál era la actitud de este, ¿no? Y entonces, así pasaba, ¿verdad? Con los profetas. Si ustedes se siguen portando como se están portando, porque los judíos sí se portaban mal. No es que se emborrachaban ahí, no, 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 quemaban a sus hijos a Baal. O sea, eso era grave, ¿no? Otro día hablaríamos de las cosas que esos tipos hacían, que son un horror para nuestra sociedad, ¿no? Y eso que nosotros somos bastante inhumanos, es un horror. Entonces, le decía el profeta, si siguen haciendo esas cosas, el Señor los va a mandar al exilio. Es una amenaza, amenaza que se cumple. Pero si se arrepienten allá, el Señor los va a retornar, ¿no?
Y claro, entonces luego empiezan a ligar al profeta con las predicciones. Y la otra razón es que muchas personas, para validar el mensaje del profeta, les pedían algún vaticinio. O sea, si estás hablando de parte de Dios, entonces dinos algo que por ejemplo, solo Dios supiera, ¿no? Pregúntale a Dios cuál fue mi pecado secreto. Bueno, creo que nadie dice eso. Ni a David se le hubiese ocurrido, ¿no? Ay, Natán, ¿sabes cuál fue mi pecado? Pues tampoco. Pero entonces tenía que ver que ellos a veces validaban su mensaje mediante una predicción que en efecto se cumplía. Y de ahí entonces las personas relacionaron al profeta con alguien que predice. Hoy en día, cuando en las iglesias tienen profetas, profetizas y un montón de cosas, lo que tienen es un montón de adivinos que le van a decir a la persona quién tiene la plata que le mandaron de Estados Unidos que nunca le llegó, ¿ah? Que le van a decir si su marido anda con otra allá o no anda con otra, o él si va a una iglesia pentecostal allá en Estados Unidos, mi mujer me es fiel o no me es fiel. Esas cosas, no. Y realmente cuando aquí dice que estos profetizaron, tenía que ver con hablar la palabra de Dios. Se convirtieron en predicadores, en otras palabras. Y eran curiosamente 12. Bien, para no alargar más el discurso, porque ya solo me quedan 20 minutos, pasamos al párrafo que toca para hoy. Para que veamos, en efecto, ese contraste que está haciendo aquí Lucas. Dice, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldecían el camino delante de la multitud. Se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantares de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Bien. Vean este párrafo que parece que quise copiar aquí del capítulo 5 ¿cómo se llama este? De Hechos, versículo 12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus, y todos eran sanados. Bueno, entonces, notemos el paralelo, ¿no? O sea, por Hechos 5 nosotros sabemos que los apóstoles pues eran 12, ¿no? Pero más famosos entre ellos era Pedro y Juan, que eran los que mantenían juntos, ¿no? Los que sanaron al cojo. Y este relato está inmediatamente después de lo que hizo Pedro con Ananías y Zafira. Ahí se le mira como cabeza de los apóstoles, ¿no? Cuando Ananías y Zafira mueren. Y el parrafito es inmediatamente después del gran poder que tenía por parte del Espíritu Santo. Y yo no quiero imaginar eso, a Pedro caminando por las calles de Jerusalén, ahí donde va a poner a los enfermos, si es por la mañana a un lado de la calle, si es por la tarde al otro lado, ¿no? Porque le caiga la sombra. Y cuando la sombra pasaba, todos eran sanados, endemoniados o lo que hubiese, ¿no? Es fantástico lo que narra Lucas ahí. Pues aquí, en el capítulo 19 va a ser una narración muy parecida, no igual, ¿no? No es idéntico, es muy parecido. O sea, me imagino yo a Pablo ahí trabajando, pues Pablo trabajaba porque le quitaban los pañuelos y los delantares, no es que fuera finito y usara pañuelo, ¿no? Sino que era trabajador y por lo tanto sudaba y usaba pañuelos, usaba delantares con los cuales trabajaba el cuero, ¿no? Entonces, tenía que hacer eso.
Y entonces los delantares se llevaba a la gente y los ponían sobre los endemoniados, sobre como hablaremos la próxima semana un poquito más de esa situación de los endemoniados, ¿no? Pero lo ponían sobre los que tenían espíritus inmundos, sobre los enfermos y todos ellos eran sanados. Sí se nota, ¿no? El paralelismo que hay entre el trabajo de uno y el trabajo de otro. Muy bien. Volviendo un poquito y comentando más específicamente el párrafo, me dice a mí que los judíos de Éfeso eran mucho más nobles que los judíos en otras partes. Pablo claramente es judío, circuncidado al octavo día, hebreo de hebreos, ¿no? Pero de religión, él ya no es judío, él es cristiano. Aunque aquí no quiero decir que el judaísmo y el cristianismo son dos religiones tan distintas, porque realmente el mesianismo, o el cristianismo, que cristianismo en hebreo se diría mesianismo, es todo lo que el Antiguo Testamento y la Biblia hebrea perseguía. O sea, Jesucristo es el cumplimiento de la profecía y de las promesas hechas a Abraham. Entonces, todo judío tenía necesariamente que ser cristiano. Pablo amaba a su pueblo, por eso iba primero a los judíos. Ahora, ¿por qué iba primero a los judíos? Pues porque los judíos representaban gran ventaja para la propagación del evangelio. Porque los judíos representaban gran ventaja. Porque los griegos estaban en otro mundo. Los judíos eran monoteístas, creían en un solo Dios, en el Dios verdadero, que no tiene imagen, que es creador de los cielos y de la tierra. Es el Dios verdadero. Los griegos creían en un montón de dioses, ¿no? Los judíos creían en un Dios ético. Los griegos, esos dioses griegos eran un desastre. Y si los dioses eran un desastre, ¿cómo eran ellos? O sea, ¿cómo eran ellos en su vida? Entonces ellos conocían judíos que eran personas bien portadas, ya eran judíos, pues, o sea, tenían toda una ética, ¿no? Del Antiguo Testamento, pero en cambio los griegos eran otro rollo, ¿ah? Y viva la vida loca. De hecho, el verbo, es que hoy estábamos platicando en la tarde aquí con Janet sobre ciertos verbos que aparecen en el folclore, ¿no? Y en Grecia había aparecido el verbo corintiar, ¿no? Por la ciudad de Corinto. Y si están pensando qué significaba eso, sí, eso significaba. Corintiar significaba hacer los, como dicen los mexicanos, los desmadres, ¿no? O sea, eso sí, andabas corintiando, ¿no? Entonces, para que vean cómo eran los griegos. Por eso Pablo iba primero a la sinagoga. Ellos ya estaban encaminados, pero no hay que equivocarse, no hay que equivocarse. El judío no estaba bien, estaba mal. A ver, nadie va a un doctor si está bien. A unos que va para chequeo. Y a unos que van para chequeo van para ver si están bien, ¿no? Y Dios no me manda a mi casa a un doctor, a no ser que considere Dios que yo estoy mal. Si Pablo iba a la sinagoga y les predicaba el evangelio, eso era porque sin el evangelio ellos estaban perdidos. Entonces, tenía una razón, ¿verdad? Porque el Evangelio, dice Pablo a los romanos, es poder de Dios para salvación al judío primeramente. Al judío primeramente. ¿A quién fue enviado el Evangelio? Al judío. ¿Y por qué? Porque lo necesita. O sea, si no lo necesitara, porque está la idea de que es judío, no le prediques. ¿Por qué no? Porque ese está bien. O sea, ese no tiene problema, ese tiene acceso directo ahí arriba. Pues entonces Pablo no se hubiera tomado la molestia de que, ¿para qué me peleo con estos? Yo, ¿para qué les predico? Solo llego, los saludo y ¿qué tal? Y yo, no, en mi rollo, pues esto no es para ustedes, esto es para los gentiles, porque esa es la idea que aparece mucho en muchas iglesias evangélicas, ¿no? De que el evangelio es palabra de Dios para los gentiles, no es para los judíos, porque ellos están bien. Pues Pablo rompe con esa tradición y él predica a los judíos en primer lugar. Entonces se concentra, y en este caso se concentra por 3 meses. Pero no es que Pablo llegara a Éfeso y dijera, voy a estar 3 meses con ellos, ¿no? No, Pablo iba a estar toda la vida con ellos, sin problema. Pero
Se está 3 meses y esto es mucho, porque si nosotros nos recordamos un poquitito más y retrocedemos el cassette en los estudios que hemos tenido, allá en Tesalónica. Eso le tardó una semana. O sea, el siguiente fin de semana estaba lleno ahí de gentiles y los judíos empezaron a pelear con él. O sea, eso no le tardaba más de una semana, 2 semanas. Así es de que los judíos en Éfeso eran mucho más receptivos que en otros lados. Aparte de eso, si recordamos un poquito la historia en el capítulo 18, Pablo pasa por Éfeso, les predicó y ellos le rogaron que se quedara. Quédate, enséñanos esto. Y él siguió, no, yo tengo que ir a Jerusalén, pero voy a regresar a ustedes, si Dios así lo permite. Entonces eran receptivos. Aparte de eso, aquí va a tener problema con los judíos en 3 meses, pero la Biblia dice algunos de los judíos. No dice los judíos, como en otro lado, sino algunos de los judíos maldecían el camino, ¿no? O sea, empezó con la maldición al camino. O sea, el camino quiere decir el cristianismo, ¿no? Entonces, cuando hay una maldición al cristianismo, pues Pablo decide apartarse. Y la frase es bien interesante. Dice, separó a los discípulos. ¿Quién creó la división? Los judíos no lo echaron. Como en otros lados dice, lo echaron. Los judíos no lo echaron. Él separó a los discípulos y se fue a la escuela, porque en aquel tiempo había distintas escuelas, de uno llamado Tirano, ¿no? Habían escuelas de artes, escuelas de filosofía, escuelas de herrería, escuelas de lo que sea, siempre habían escuelas, ¿no? Entonces, se paró y se fue a esa escuela y ahí empezó a enseñar. En esa escuela empezó a preparar a la gente. No es que creó aquí, como dicen algunos, es que aquí creó el primer instituto bíblico, ¿no? Esta es la base bíblica para los institutos. No, no creó ningún instituto bíblico. Simplemente formó la iglesia ahí, juntó a los discípulos ahí, empezó a enseñarles cómo era su costumbre, ¿no? Y bueno, en la escuela de este tirano, ¿no? De este llamado tirano. A veces, por feo que suene lo que voy a decir, a veces es necesario separarse. Sé que el Señor aborrece las divisiones, ¿no? Y Pablo le dice a los corintios, le pega una regañada y le dice que son carnales porque se están dividiendo. Eso es pura carnalidad. Y bueno, o por ejemplo a los Gálatas les dice que las herejías son obra de la carne. Y las herejías en griego, airesis, significa hacer una división. ¿Ya? O sea, nos apartamos, nos separamos. Es una obra de la carne. Muy bien. Pero hay veces que es necesario, ¿no? Y hay veces que uno tiene que ser radical, ¿no? No siempre, pero hay veces. En Apocalipsis a la iglesia de Tiatira se le reprende porque toleras que esa mujer, que se llama Jezabel, seduzca. O sea, tú toleras que eso pase. Y a veces uno se vuelve bien tolerante porque está de moda, ¿no? Hay que ser tolerante, la diversidad, todos tienen una voz, que no sé qué. Pero hay veces que uno tiene que ser intolerante. O sea, no puedes enseñar lo que es incorrecto cuando claramente es incorrecto y no hay un personalismo. En este caso, Pablo les está enseñando, está armando sus clases, está argumentando con toda elocuencia, los judíos le discuten, le hablan, oye, pero ¿y entonces por qué? Y todo va bien, 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 hasta que la tensión se sube y estos ya no están discutiendo, estos simplemente están maldiciendo el camino, ¿no? Entonces Pablo dice, pues me aparto y me voy. Pero no solo me aparto yo, separo a los discípulos. Quiere decir que esos discípulos ya no son judíos, ahora son cristianos. Ya no están en la sinagoga, ahora están en la iglesia. Se los aparta. Creo que así dice literalmente, ¿no? Veamos una vez más. Dice, pero endureciéndose algunos, ¿no? Y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos, él, y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2
años. Bien, entonces es la iglesia en Éfeso la que tiene el privilegio de haber tenido a Pablo por mucho más tiempo. Aquí sería 2 años más los 3 meses sería 2 años y por espacio más o menos de 2 años, ¿no? Pero si vamos a ser puntuales, ¿no? Ahí vamos a tomar las cifras exactas, aunque aquí están relatadas como no exactas, serían 2 años, 3 meses. Estuvo con este tirano en esa escuela y ahí es que él enseñaba, ¿no? Y dice, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Todos, todos, ¿no? Yo sé que a veces uno, todos los que habitaban en Asia. Yo sé que a veces uno es bien literalista, ¿no? Y uno tiende a pensar esto. Si la Biblia dice todos, entonces eso significa todos. No hubo uno que no oyera, ¿no? Pero es una figura literaria que se llama una o es una hipérbole o es una sinécdoque, ¿no? Tiene mucho que ver con eso. Es como cuando la maestra dice, todo mundo se calla, ¿no? Entonces uno le dice, "Y usted sí sigue hablando, ¿no? Pues sí, pues soy la maestra. Entonces usted no cuenta, ¿no? Y tampoco el tipo ese que está afuera ahí hablando, tampoco, se está hablando de los que están dentro del salón de clase, ¿no? ¿Qué es lo que aquí quiere decir la Biblia? Realmente, Asia es una región muy grande. Claro, el Asia de hoy en día llega hasta la China, pero el Asia de aquel tiempo era la provincia romana de Asia, que más tarde se envía el libro de Apocalipsis hacia ellos, eh, que sería todo hoy en día el occidente de lo que es Turquía, ¿no? Pero en aquella época estaba ahí la ciudad de Éfeso, estaba la ciudad de Esmirna, que casi era del mismo tamaño, Pérgamo, Filadelfia, Tiatira, la Odisea, las que se mencionan en Apocalipsis, más Colosas, por ejemplo, también, que no se menciona en Apocalipsis, Hierápolis, pero eran ciudades de Asia. Entonces, ¿qué es lo que sucedía aquí, no? Que Pablo está en la central, en la mera mera, está en Éfeso. Y 2 años enseña ahí. Pero entonces, ¿cómo oyó toda la gente en todas esas ciudades la palabra de Dios? ¿Cómo fue eso posible? ¿No? Es que viajaban para escuchar a Pablo. Por una parte sí, algunos viajaban, pero por otra parte, muchos de los que andaban con Pablo iban en viajes, o sea, y el mismo Pablo probablemente hizo esos viajes. O sea, quiere decir que mientras estaba en Éfeso, alguien evangelizaba. Aquí, por ejemplo, tenemos nosotros el dato por la epístola a los colosenses de que quien les predicó a ellos por primera vez se llamaba Epafras, ¿no? Epafras llega a Colosas, o Epafras era un colosense que se convierte allá en Éfeso, no lo sé exactamente, pero el caso es que Epafras empieza a predicar la palabra en Colosas y la gente empieza a convertir, ¿no? Eh, no sé si Pablo alguna vez hizo algún viaje ahí de relámpago posible, no es necesario, ¿no? Pero entonces empieza a regarse el evangelio por esas ciudades, ¿no? Y se establece una ciudad práctica, perdón, se establece una iglesia prácticamente en cada ciudad. Que esa era la misión de Pablo. Su misión no era evangelizar hasta el último individuo en Éfeso. Su misión era establecer a una comunidad que proclamara el evangelio en Éfeso. Tarde o temprano el evangelio iba a llegar hasta el último individuo, pero lo que él tenía que crear era la comunidad que hiciera eso posible, ¿no? Y ese es el principio, ¿no? Es decir, ¿cuántos pueblos están sin iglesia? Sí, pero es que las iglesias son raquíticas y pequeñas, ¿no? Eso no es relevante, realmente. Eso no es lo relevante. El crecimiento de la iglesia local, obviamente, es algo que se quiere, es algo que interesa, ¿no? Pero lo que importa mucho es la fidelidad y la existencia de una comunidad en cada lugar. O sea, tan bonito que es encontrarse a alguien uno en la calle, hablarle de Cristo y toda la cuestión, y luego, pues, ¿de dónde es usted? De tal pueblo. Ah, yo conozco al que predica ahí, sí, yo conozco la iglesia ahí, y hasta le puedo compartir el número de teléfono de la persona, o deme su número de teléfono, que yo lo contacto con la persona que toca, ¿no? Está ahí, no se pierde. Pero cuando me han mencionado pueblos, dice, ahí no existe iglesia, ahí no hay. Entonces, ¿con quién lo contacto? ¿Con quién lo conecto? ¿A dónde lo envío? ¿No? Pero este es el punto, que mientras Pablo está aquí, es que se establecen todas esas iglesias de Apocalipsis, es que se establece también Colosas, es que se establece también la iglesia en Hierápolis, ¿no? Es que se establecen todas esas congregaciones en todo el Asia. 2 años que Pablo no pasó
por alto, ¿no? No desperdició el tiempo. Y eso que Pablo trabajaba con sus manos para su sustento, ¿no? Porque más adelante vamos a ver nosotros, en su momento lo recordaremos, que es a los ancianos de esta iglesia en Éfeso que Pablo les muestra las manos y les dice, ustedes saben que estas manos me han servido para ganarme el pan. Ustedes lo saben, ¿no? Ahora, las manos de alguien que trabaja, bueno, que trabaja en el campo, ¿sí? Porque hoy en día pues, hay trabajos donde la persona se echa cremita, ¿no? Las manos todas las mañanas y trabaja en oficina, ¿no? Y cuando uno le da la mano, pues suavecita, ¿no? Pero en el tiempo de antes, o sea, Pablo tenía unas manos ásperas por agarrar el cuchillo, saber cuántas cortadas se había hecho en esas manos también, porque quien manipula esas cosas o el cuero, eso no se hace fácil, eso hay que trabajarlo bastante. Y las manos muestran el trabajo, ¿no? Y dice, saben que estas manos me han servido a mí, ¿no? Para ganarme la vida. Okay. Entonces se lo dice a estos ancianos acá. Así es que no pasó como uno piensa. Fíjate que Pablo llegaba a las 8 de la mañana a la escuela de Tirano y se sentaba y tomaba su cafecito. Eso no pasó porque el café no se había descubierto todavía. Van a pasar 1000 años para que eso pase. Vamos a esperar 1000 años para que descubran el café y si se preguntan cómo hacía esa gente para vivir sin un cafecito en la mañana, vas a ver. Pero no conocían el café. No tomaba su café a las 8, no hacía esas cosas. 9 de la mañana, llegaban sus alumnos, les enseñaba hasta las 4 de la tarde, luego todos iban para su casa. Eso no pasaba. Pablo trabajaba, solo que todos los días, a X hora, llegaba al lugar preciso y las personas que querían escuchar su enseñanza también llegaban. Pero no crean que ahí terminaba su trabajo. A los ancianos de Éfeso les dice que él también por las casas de cada uno andaba visitando, exhortando, animando y enseñándoles. Bien, esto es todo por hoy. Que el Señor los bendiga.